¿realmente Jesús es el Hijo unigénito de Dios? Hago esta pregunta porque hay mucha gente en el mundo que piensa que tres dioses diferentes se unieron para hacer este plan de salvación. Y que de los tres dioses, uno iba a ser el rol del Padre, otro el rol del Hijo y el otro el rol del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿realmente Jesús es el Hijo unigénito y legítimo de Dios? En cierta ocasión una mujer me comentó, yo soy atea, yo pienso que Jesús vino a este mundo a morir para hacer un show, un espectáculo, porque Satanás es bueno, lo sabía. Eso fue lo que Jesús dice. Jesús no vino a morir para hacer un espectáculo, y mucho menos un show sin propósito. Más bien vino a mostrar su amor y su misericordia para con su creación. Y tú y yo somos su creación. Donde vamos a estudiar y vamos a comprender si realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso vamos a comenzar con unos textos bíblicos donde hablan acerca del amor del Padre. Y la primera cita bíblica que les quiero leer se encuentra en Isaías 53:10, que dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándose a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En Isaías 53:10 nos está diciendo que aún siendo su hijo, quiso quebrantarlo, porque era necesario para salvar a esta humanidad perdida. Quiso quebrantarlo. Y quiero mostrar otro texto bíblico que se encuentra en Romanos 8:32, que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuevamente, aquí habla del amor del Padre, que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, para que por la muerte de su Hijo Jesús nosotros pudiéramos tener vida eterna. Y solamente tenemos a veces la mala costumbre de hablar de la muerte de Cristo, pero tenemos que tener en cuenta algo. Jesús murió y resucitó. Así que por la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros podemos tener vida eterna. Y por eso quiero compartir este tercer texto acerca del amor del Padre, que se encuentra en Juan 3:16, un texto muy conocido y muy famoso, Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estos tres textos bíblicos, hablan muy claro del amor de Dios, de que entregó a su Hijo, no entregó a su amigo, no entregó a su aliado, a otro Dios aliado como piensan otros. No, no estamos hablando de un Dios aliado de que hizo un rol aquí en la tierra como hijo de Dios. No, estamos hablando de que Jesús es el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, el Hijo legítimo de Dios. Ahora, surge una pregunta. ¿Habrá comenzado Jesús a ser hijo de Dios cuando vino a la tierra? ¿O ya Jesús era hijo de Dios desde tiempos de la eternidad? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque muchos piensan que Jesús fue engendrado como hijo de Dios en el momento que Jesús se encarnó en el vientre de María, su madre. Pero la Biblia no enseña eso.
La Biblia enseña de que Jesús era hijo de Dios desde tiempos de la eternidad. Y por eso quiero tomar un punto importante antes de tocar este tema. Dice, Jesús no es un Dios por separado que realizó el papel de hijo de Dios aquí en la tierra. Jesús no es un Dios por separado, que hizo un rol o que tomó un papel como hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Por eso en Juan, capítulo 10, versos 30 al 38, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le dijo, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Este texto bíblico es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Jesús tenía una discusión con los judíos. Los judíos querían apedrear a Jesús porque los judíos pensaban que Jesús estaba blasfemando cuando Jesús decía, yo soy hijo de Dios. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Y ellos, cada vez que Jesús decía, yo soy el hijo de Dios, ellos decían, blasfemo, apedréenle. Pero varias veces Jesús escapó de ellos porque aún no era la hora ni el tiempo en que Jesús debería de morir. Pero Jesús en esta discusión que tuvo con los judíos dijo la cosa muy clara. Número uno, yo soy hijo de Dios, dijo Jesús. Número dos, yo soy uno con el Padre. Cuando Jesús especifica que Él es uno con el Padre, está diciendo yo soy el único hijo de Dios. El Padre está en mí y yo en Él. El Padre y yo uno somos. Cuando Jesús dice, el Padre y yo uno somos, se descarta por totalidad la opción que algunos tienen por ahí de que Jesús es un Dios por separado y que hizo un rol o un papel del Hijo de Dios aquí en el mundo para cumplir el plan de salvación de nuestras vidas. Pero no, no es así, amigo querido. Jesús lo dejó muy claro. El Padre y yo uno somos. Prácticamente Jesús dijo, yo no soy un Dios diferente a Dios el Padre. Yo no soy otra persona diferente, un Dios por separado al Padre. El Padre y yo uno somos. Somos un Dios. Y yo soy su Hijo. Por eso, ahora quiero hablarle lo que la Biblia enseña de la preexistencia de Jesús. Sí, la Biblia habla de la preexistencia de Cristo. Porque la existencia de Jesús no comenzó, como dije hace rato, cuando el Espíritu Santo engendró a Jesús en el vientre de María. La Biblia habla de que Jesús se encarnó en ese momento, pero no fue ahí cuando comenzó su existencia en el universo. En Juan capítulo 1, verso 1 al 3, y luego del 14 al 18, nos dice estas palabras. Vamos a leerlas. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada
que ha sido hecho fue hecho. El 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, es antes de mí, perdón, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él la ha dado a conocer. ¡Wow! Estos textos bíblicos están diciendo de que Jesús, el verbo de Dios, que luego se hizo carne, se encarnó y vino al mundo, es Jesús. Él era uno con el Padre en el principio. Y Juan especifica que todo lo que fue hecho, o sea, en la creación, en el Génesis, lo hizo Jesús, el verbo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. De que Jesús fue quien hizo la creación. Que nada lo que hay hecho no hubiese sido hecho por Él. Lo hizo Jesús. Y se encarnó. Y dice que a Dios, el versículo 18, Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto, sino que Jesús cuando se encarnó y vino a este mundo, le dio a conocer al mundo quién es el Padre. Por eso, cuando leímos ahorita, cuando Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Por eso, cuando uno de los discípulos le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo cerca de mí y no conocéis al Padre, el Padre y yo uno, somos uno. Prácticamente Jesús le dijo, ¿me ves a mí? ¿Estás viendo al Padre? Quiero presentarte estos textos bíblicos. En Juan capítulo 17, versos 3 al 5, y luego voy a saltar del 7 y al 8. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Se van eliminando todas las posibilidades. Número uno, de que Jesús era otro Dios diferente y que se unió para hacer un rol y un papel del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y se eliminó totalmente la posibilidad de que la existencia de Jesús comenzó en el vientre de María. Y que fue un hombre que Dios escogió como su hijo, como representante aquí en la tierra, pero que su existencia fue comenzada. Que fue un hombre a quien Dios escogió y dijo, este va a ser mi hijo, este va a cumplir una misión que yo le voy a dar, y cuando él cumpla su misión, me lo llevará al cielo. Pero no, Jesús no fue ese tipo de hombre como Elías, como Moisés, que cumplieron la voluntad de Dios aquí en la tierra y Dios se lo llevó al cielo. Jesús no fue ese tipo de hombre. Jesús fue el Hijo de Dios, quien hizo la creación, como leímos en Juan capítulo 1.
y siendo Dios uno con el Padre, habiendo creado toda la creación del universo, todo lo que hay en este mundo, en algún momento de la eternidad, decidió encarnarse, hacerse hombre, para morir por ti, por mí. Por eso tenemos que tener claro que Jesús realmente es hijo de Dios, desde los tiempos, desde la eternidad. Por eso el Juan 17, verso 5, Jesús le dijo, sí, Padre, glorifícame con la gloria que me había glorificado cuando estaba sentado al lado tuyo, desde antes que el mundo fuese. ¡Wow! Ahí Jesús le está diciendo al mundo entero, yo soy preexistente. Yo existo desde algún momento de la eternidad. Pero como este mundo, el planeta Tierra cayó en pecado, yo decidí dar mi vida por ustedes. Dios me dio una misión, el Padre me dio una misión, yo la acepté y entregué mi vida por ustedes. Recuerden que Jesús dice, yo soy la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida. Jesús, cuando Él dice, yo soy la vida y la resurrección, está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. En mí hay vida natural, no como nosotros. Nuestra vida es prestada de Dios. Pero en Dios hay vida. En Jesús había vida. Hay vida porque Él está vivo. Hay vida. Ahora, ya vimos el amor del Padre que entregó a su Hijo. Y vimos lo que la Biblia dice, que es Dios el Padre entregó a su Hijo, no le escatimó. Luego vimos de la discusión que Jesús tenía con los fariseos, porque Jesús decía, yo soy hijo de Dios. Y querían apedrearlo, lo perseguían. Luego vimos en Juan 1, en Juan 17, donde aclara que Jesús es preexistente. Desde antes, o sea, Jesús no comenzó a existir en el vientre de María, no. Jesús es preexistente. Ahora, vamos a ver unos testimonios, algunos de los discípulos y otros no de discípulos, quizás fueron enemigos o desconocidos, pero que afirman de que Jesús es el Hijo de Dios. La primera cita que les quiero mostrar es Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! ¡Wow! Dios le reveló a Pedro, o sea, puso en la mente de Pedro, ese es mi hijo, exactamente en el momento cuando Jesús preguntó, ¿quién dice ustedes quién yo soy? Y Pedro fue el primero que habló y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero Pedro habló con certeza, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro lo dijo. Dios se lo reveló a Pedro y Pedro habló muy claro, el Hijo de Dios.
Vamos a ver otro texto bíblico. Juan capítulo 1, verso 32 al 34. ¿Qué dice? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Wow! O sea que cuando Jesús se bautizó en Jordán, Juan el Bautista observó con sus ojos cómo el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús y fue la confirmación que Dios el Padre le había dado a Juan. Juan, cuando tú veas al hombre, el Espíritu de Dios descienda en forma de paloma sobre él y permanezca con él, ese es mi hijo. Y Juan está dando testimonio de esto, porque Juan está diciendo aquí que el Padre le dio la señal, pero luego de esta señal que Dios le había dado, él lo vivió, porque Juan el Bautista también fue quien bautizó a Jesús en el río Jordán y vio y oyó cuando la voz de Dios del cielo dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Juan el Bautista está diciendo aquí que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero mostrarte otro texto bíblico que se encuentra en Marcos, capítulo 15, versos 37 al 39. Dice, mas Jesús dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba enfrente a él, viendo después de que la mar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un romano, un militar, después que Jesús dijo, Padre, en tus manos comiendo mi espíritu, y expiró, cuando el romano, el militar, miró esa imagen, ese suceso delante de sí, él quedó convencido en su totalidad, de tal manera que dijo, este hombre de verdad era hijo de Dios. Otro testimonio que la Biblia enseña de que Jesús es hijo de Dios. Y por último, este estudio lo estamos teniendo porque el creer que Jesús es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo y que Dios lo envió a este mundo con la misión de dar su vida por nosotros. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, su único Hijo. Para que ese texto pueda decir, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único Hijo, para que Dios pudiera decir eso, su Hijo tenía que ya haber existido para poder enviarlo. Porque si Dios no hubiera enviado a su Hijo, no hubiera entregado a su Hijo, la Biblia diría algo así. De tal manera Dios amó al mundo que escogió a fulano de tal como su Hijo y le dio la misión de morir por la humanidad para ser salvo a través de su muerte. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por eso concluimos con este texto bíblico que se encuentra en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dijo Juan. Pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Wow! Juan está diciendo que las palabras que se encuentran en su libro están escritas para que tú y yo creyamos de que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, desde la preexistencia, desde antes de la fundación del mundo, como dijo Jesús en Juan 17, nosotros podamos tener vida eterna en su nombre. Amigo querido, el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que entregó a su Hijo. Este estudio fue profundo, sí, pero muy esencial para tu vida y la mía. Muy esencial para que podamos entender y comprender el amor del Padre. El amor del Padre no es un fingimiento, como dicen por ahí, de que se inventó una historia agarrando tres socios del universo y dijo, yo voy a ser el Padre, tú vas a ser el Hijo y tú vas a ser el Espíritu Santo. Hagamos un plan de salvación para estos humanos que se han perdido en el pecado. Vamos a redimirlos, vamos a darle una oportunidad. No. En el universo existía Dios el Padre y su Hijo y los ángeles. Y entre los dos crearon el plan de salvación. Dios entregó a su Hijo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa el Hijo único. Pero cuando profundizamos la palabra unigénito, que significa el Hijo único, eh, proviene de la engendración. O sea, para uno tener un hijo tiene que engendrarlo. Lo que dice esto es que Jesús era un hijo real de Dios. Queda totalmente descartado la metáfora, la falsa historia de que Jesús era otro Dios diferente, haciendo un rol del Hijo de Dios aquí en la tierra. Juan 16 lo deja claro. De tal manera Dios te amó a ti y a mí y entregó a su propio Hijo. Creamos con todo nuestro corazón de que Dios nos amó tanto, tanto y tanto y tanto, de que entregó a su Hijo para salvar tu vida y la mía de esta miseria de este mundo lleno de pecado, de este mundo lleno de maldad, en la cual tú has sufrido y yo también he sufrido. Solo cree que Jesús, el Hijo de Dios, y tendrás vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. En cierta ocasión una mujer me comentó, yo soy ateo. Yo pienso que Jesús vino a este mundo a morir para hacer un show, un espectáculo. Porque Satanás es bueno, lo sabía. Eso fue lo que hizo. Jesús no vino a morir para hacer un espectáculo, y mucho menos un show sin propósito. Más bien vino a mostrar su amor y su misericordia para con su creación. Y tú y yo somos su creación.